Le damos la bienvenida al doctor Eugenio ¿Qué tal, Cimino. Clara? ¿Cómo estás? Bueno, y casualidad que la Corte, después de hablar de la falta de jueces y hablar qué significa una sentencia para la gente, que la gente no es un expediente, a 48 horas de estas palabras de Lorenzetti que han sido fuertes, se conoce un fallo previsional, estrictamente previsional. Mira, no es sorprendente, en esta década hubo siempre un rehén en la tortuosa relación entre la Corte y el Poder Ejecutivo, y ese rehén fueron los jubilados. Lamentablemente esto nos puede remontar inclusive a lo que fue el primer fallo Badaro de agosto del 2006, donde se exhortaba al Poder Legislativo a fijar una pauta de movilidad, cosa que no se hizo, y llevó al segundo fallo Badaro de noviembre del 2007. Recordemos que ese segundo fallo Badaro fue a los pocos días de la elección presidencial de aquel momento. Así que el fallo Badaro fue un antes y un después en todo lo que tiene que ver con la justicia previsional. Y vos fíjate que el fallo Badaro precisamente fue señalado y cuestionado en el mensaje de la Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias. Y fue contestado por la Secretaría Judicial número 2 de la Corte, a cargo de la doctora Mónica Cito. Vale decir que, bueno, un ping-pong donde la situación de los jubilados sigue siempre en cuestión y resuelta a medias, ¿no es cierto? Bueno, vamos a contar por qué la Corte Suprema de Justicia de la Nación presenta en febrero del año 2014 una acordada pidiendo obviamente la creación de más juzgados y de más fiscalías por el colapso que se había denunciado en la Cámara Federal de la Seguridad Social, edificios repletos de expedientes, se caían los techos, personal que no daban abasto, y a raíz de esto comienzan a trasladarse los expedientes a los juzgados provinciales de origen. Así es, recordemos lo que señala Clara, que tiene que ver con que aquellos juicios que provienen de provincias y que han sido apelados por ANSES a partir de esa acordada, regresarían para ser tratados en esa segunda instancia, ya no en la Cámara Federal Nacional de la Seguridad Social, sino que irían directamente a las cámaras federales provinciales. Esto todavía, Clara, pasó un año. Esto sí, me quería quedar acá. ¿Por qué? Porque esta es una consulta permanente de la gente. Aquellos que tienen trámites por reajuste de haberes en instancias judiciales preguntan, ¿los expedientes ya terminaron de trasladarse? Mira, es absolutamente asimétrica lo que ha sido el desarrollo de esta medida. ¿Por qué? Porque muchas cámaras provinciales todavía al día de hoy no crearon la infraestructura necesaria para recibir esos expedientes. Hoy un jubilado que inicia un reajuste de haberes, ¿cuánto tarda todo ese proceso? ¿Cuánto tarda en cobrar, en hacerse del reajuste de haber entre toda la etapa administrativa, la judicial y el fallo definitivo? Mira, es muy aleatorio, pero no menos de 5 años. Digo, es muy aleatorio porque depende en qué juzgado le toque tramitar, la cantidad de juicios que haya en ese juzgado, cómo están las diversas salas de la Cámara que le toque intervenir. Recordemos que, por ejemplo, la sala número 2 de la Cámara Federal Nacional estuvo casi 2 años paralizada por el tema de la recusación. La recusación de 2 de sus jueces. Sí. Por lo cual hay situaciones que se van planteando permanentemente y que van en detrimento del propio jubilado. Bueno, y todo esto pasa justamente porque no hay suficientes. Hay muchos expedientes iniciados y no hay suficientes juzgados y fiscalías para que esto siga un proceso más corto. Así es, y si bien hay determinados hitos que, por ejemplo, en relación con el caso Badaro, van decreciendo en términos de nuevas demandas porque ha transcurrido el tiempo. Recordemos que el caso Badaro tiene que ver con el reajuste de jubilaciones medias y altas correspondientes a el año enero del 2002, diciembre del 2006, por lo cual jubilados posteriores a esa fecha van perdiendo ese derecho y no pueden demandar, pero van apareciendo otros reclamos, ¿no? Sí, de todos modos a esto se suma
que la ley de movilidad implementada desde el año 2009 y que incrementa los saberes 2 veces al año, esto ha producido también un desacelere en la industria del juicio, porque muchos han visto mejorados sus saberes en forma equilibrada y no necesitan reclamar. Claro, porque Badaro precisamente lo que atendía era el desfasaje que empezó a ocurrir a partir de enero del 2002 al caerse la convertibilidad, y obviamente donde se perdió relación con salario del activo. Por eso, precisamente, ese Badaro es el 88.6, que era el índice de variación del trabajador Badaro activo. Representaba de alguna manera los casos de haberes medios y altos, porque los saberes mínimos sí tenían incrementos, antojadizamente, antojadizamente, de acuerdo al gobierno de turno, de acuerdo al presupuesto y a muchos factores, pero en el caso de los medios y altos venían congelados desde hacía muchísimos años. Sí, en realidad la ley, la 24463, preveía para los primeros años de su vigencia, año 93-94... La ley de solidaridad previsional, una ley que aún está vigente, la mal llamada. Nosotros la llamamos ley lápida. Ahí está, la mal llamada ley de solidaridad previsional, una ley Cavallo. Exactamente, una ley Cavallo. Vigente, es decir, de Cavallo se dicen muchas cosas, pero sus leyes siguen vivitas y coleando. Y porque deben ser funcionales. Porque si no, no tiene razón de ser. Obviamente, sí, en política a veces se le pone muchos adjetivos al anterior, pero en la medida que conviene se lo mantiene vivo, ¿no? Bueno, este es el caso. Vos señalabas un fallo que es el que motivó este comentario, que es el fallo Vergara-Alicia. Caso Vergara-Alicia, sí. Esto presten mucha atención porque afecta a muchísimas personas, sobre todo aquellos que hoy están tramitando una pensión. Vergara se trata de una viuda que pidió su pensión y le calcularon su pensión conforme los últimos 5 años de aporte de su marido fallecido. Obviamente le dio un quantum muy bajo, apeló a segunda instancia, llegó a la Corte y ¿sabés qué dijo la Corte, Clara? Que no hay que tomar los 5 años, sino 10 años de sueldos para hacer el cálculo de pensión, porque si no, y este fue el término que utilizó, no se reconoce el esfuerzo contributivo que hubo hecho el trabajador y se afecta así el derecho de su propia familia. Esto es muy importante. La ley para un jubilado, para una persona que deja la actividad y va a jubilarse, ¿cómo se calcula el haber de jubilación? Sobre los últimos 10 años trabajados, anteriores al cese, continuos o discontinuos. En el caso de que la persona fallezca en actividad y da derecho a un causaviente, se toman los últimos 5 años. Si esta persona hubiera trabajado nada más que 5 años y como trabajador autónomo, el haber termina cayendo en un haber mínimo. Pero en este caso, el señor tenía, además, el señor fallecido, en total, en relación de dependencia y cuenta propia, más de 33 años. Así es. Por lo cual, ¿qué dice la Corte? Si no tomamos los 10 años, a este hombre en realidad solo le reconocemos el 15% de lo que aportó al sistema y obviamos el 85% anterior, y esto no es justo. Fallo definitivo. Así es. Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sienta precedente, pero obviamente que no es extensivo a casos similares. Solo al caso Alicia Vergara, pero sienta precedente muy importante.